Hola, aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Política y Cultura, del área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, los profesores investigadores María Dolores Don Juan Morales, Alberto Sapierdán Rodríguez y Jesús Ramírez Rosales, presentamos la siguiente cápsula relacionada al programa de estadística del tronco divisional. Vamos a dar continuidad en el tema de probabilidad con variables aleatorias y distribución normal. A las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación, de Jean J. Barthélemy. ¿Qué objetivos tenemos para ver las distribuciones continuas de probabilidad? Identificar las características de la distribución normal, utilizar las tablas de la distribución normal estandarizada para poder obtener probabilidades. Y viendo este gráfico de un experimento probabilístico, tenemos variables aleatorias continuas o variables aleatorias discretas. Dentro de las variables aleatorias discretas tenemos distribuciones discretas de probabilidad y cuyas distribuciones pueden ser binomial, Poisson, geométrica, uniforme, binomial negativa, etcétera. Pueden ser otras muchas más. Y dentro de la variable aleatoria continua tenemos distribuciones continuas como la normal, la beta, la gamma, la logarítmica, la Pareto, la t-Student, entre otras muchas más que hay. Y también tenemos la distribución muestral. Entonces, si se fijan, lo que he puesto en negritas, vamos a enfocarnos a la variable aleatoria continua, de la distribución continua, de la distribución normal y a la distribución muestral. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a la distribución normal. Todas las demás las pueden ver en los libros de estadística o en cursos de probabilidad y estadística, cursos más avanzados también. Y nosotros nos vamos a enfocar nada más en esta parte. Entonces, primero vamos a definir qué es una variable aleatoria. Es aquella variable que va a tomar valores numéricos que están asociados a los resultados de un experimento probabilístico. Y una variable aleatoria discreta va a tomar números enteros después de un resultado de un proceso de contar. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos libros hay, por ejemplo, en este estante? Y la variable aleatoria continua va a poder tomar valores dentro de un intervalo y es el resultado de un proceso de medir. Por ejemplo, ¿a qué velocidad van estos corredores? ¿Sí? Esta sería la variable aleatoria continua y en uno de libros la variable aleatoria discreta. Ok, ¿qué es la distribución normal? Pues es una distribución de probabilidad en relación entre los valores que puede tomar la variable aleatoria y la probabilidad de que esto suceda. La más conocida y la más empleada de estas distribuciones de variables aleatorias continuas es la distribución normal, ya que muchas de las variables que se manejan en los negocios, en la investigación científica, tienen esta distribución, sin que olvidemos las demás distribuciones. Entonces, esta distribución normal está asociada al control de procesos estadísticos para muestras grandes. Y la fórmula general de esta distribución normal es la probabilidad de la variable aleatoria continua X es igual a 1 sobre la desviación estándar de la población multiplicada por la raíz cuadrada de 2 veces pi. Y todo esto multiplicado por e a la menos X, variable aleatoria, menos la media de la población al cuadrado sobre la 2 veces la varianza de la población.
Entonces, así se pone esta fórmula general. De aquí podemos obtener el área bajo la curva haciendo una integral correspondiente. Sin embargo, existen ya tablas estandarizadas de la distribución normal, que son las que vamos a utilizar para no tener que hacer integrales. Ese trabajo ya no lo ahorraron. Entonces, vamos a dar continuidad a ver estas características de la curva normal. Entonces, si se fijan, es una forma de campana. La curva de distribución normal estándar tiene media 0. La media está aquí, que es 0. Desviación estándar 1. Esta abertura que tenemos de esta curva va a depender de la desviación estándar. Si ustedes se fijan, estamos utilizando el plano cartesiano que va desde el 0. Sin embargo, estos números que ustedes ven aquí abajo es en la escala Z. Es como, por ejemplo, cuando convertimos centímetros a milímetros o centímetros a pulgadas o pulgadas a centímetros. Entonces, nosotros para poder usar la tabla de la distribución normal estandarizada, necesitamos hacer una conversión. Pero primero necesitamos conocer cuáles son estas características de la curva normal. Entonces, en escala Z, la media siempre va a ser 0, por eso es normal 0, 1. Y aquí está a una desviación de menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos 3 a 3. Entonces, vamos a empezar a ver gráficamente esta distribución, que es esta la que les mostré. Y como podemos observar, la desviación estándar es un valor pequeño. Entre más pequeño, mejor va a ser nuestra media. Y la mayoría de los datos se distribuye alrededor de la media. Conforme el valor de la desviación estándar aumenta, la curva se va haciendo más plana o más achatada, dado que los valores se empiezan a separar de la media. Entre más cercanos están a la media, más picudita se va haciendo la curva. Y el área bajo la curva normal vamos a representarla por el 100%, o sea, aquí abajo va a ser el 100%, o sea, 1 de probabilidad que suceda cualquier evento. Y la probabilidad de que el evento sea mayor a la media, de la media hacia la derecha, es el 50%, 0.5. De la media hacia la izquierda es el otro 50%. Entonces, si estamos en escala Z, del lado izquierdo vamos a tener valores negativos, como en la gráfica anterior que les mostré, del lado derecho valores positivos. Entonces, ¿cuáles son esas características principales? Tiene forma de campana, es simétrica, porque si dobláramos una hoja, el 50% está del lado izquierdo y el 50% está del lado derecho. Asintótica quiere decir que se aproxima al eje de las X sin tocarlo. Y su forma depende de dos parámetros, donde se localiza la media y donde se localiza la desviación estándar, que es qué tanto se abre o se cierra, que nos va a hacer más plana o menos plana esta curva. Y siguiendo con las características, por lo general los extremos van a encontrar en algunos libros que les llaman colas. Entonces, tiende desde menos infinito hasta más infinito. La media, la mediana y la moda van a ser iguales, van a ser simétricas y se van a encontrar exactamente aquí. Si tuviéramos una hoja que dobláramos exactamente a la mitad, pues es simétrica. Y, por ejemplo, esta curva que tiene desviación 1, si se fijan, es más hacia arriba. Si aumenta la desviación estándar, se va aplanando. Si aumenta más a 10, se hace más plana la curva. ¿Y qué pasa si tenemos la misma media y diferentes desviaciones estándar? Entonces, esas van a ser las diferentes formas de la curva normal. Ahora, ¿qué pasa si tiene la misma media, perdón, la misma desviación estándar con diferentes medias de 15, 25, 35?
es la misma apertura. Entonces las curvas son iguales, salvo que la media es la que varía. O sea, aquí tenemos distribución de probabilidad normal con medias diferentes y desviación estándar igual. Y aquí tenemos la distribución de probabilidad normal con medias iguales y desviación estándar diferentes. Vamos a ver este ejemplo. Este es de este libro. En Estados Unidos existen estas tres plantas. La planta de Cadman, la planta de Brooklyn, la planta de Elmira. Se recordarán en las cápsulas anteriores que la desviación estándar sí la tenemos en las mismas unidades originales que nuestra variable. Aquí la media son 20 años de servicio y es la misma para las tres plantas diferentes. Sin embargo, la planta de Cadman tiene 3.1 años, la de Brooklyn 3.9 y la de Elmira 5 años. Si nosotros somos los gerentes de recursos humanos y analizamos esta información y nos interesa saber qué tan a gusto se encuentran los empleados en la empresa o los empleados, cuántos años tienen de servicio, los próximos que se van a ir jubilando, de acuerdo a cada una de estas plantas nos damos cuenta que donde hay más desviación, que son de 5 años, puede ser que aquí haya un poco más de rotación de personal que tengamos que estar contratando. En cambio, en ese de 3 años, como que se han conservado más en Cadman los trabajadores por muchísimo más tiempo de reemplazo que en las otras plantas. Eso podría ser un ejemplo visualizando simplemente esta gráfica. Otro ejemplo, si son diferentes medias con la misma desviación estándar en estas tres plantas diferentes de Sugar Yumis, de Alphabet Gem y de Way Droppers, supongan que ustedes son los dueños o son los accionistas. El gerente de calidad tiene que estar haciendo muestras constantes de la producción que va obteniendo, puesto que si tiene cajas de cereales, que el llenado en promedio debe de ser de 300 gramos, y en esta muestra de esta planta resultó que fueron 283 gramos, si los consumidores se dan cuenta de esto, demandan a la compañía y la compañía tiene que pagar multas muy grandes. Entonces, por eso sacan muestras. Entonces, cuando ven que en lugar de 300 gramos la máquina está poniendo 283 gramos, quiere decir que tienen que calibrar su máquina para poner el peso adecuado en cada una de las cajas. Ahora, ¿qué pasa si en esta planta son 301 gramos? Como que no hay mucha diferencia. Sin embargo, 1 gramo en miles de cajas en todas las plantas, pues puede representar una pérdida para los accionistas. Entonces también hay que calibrar la máquina, aunque no es demasiado grave como en este caso. Y en este caso, que son de 321 gramos, seguramente los consumidores no se van a quejar. Sin embargo, 21 gramos en cada caja, en miles de cajas, representa una pérdida para los accionistas. También tienen que fijarse y calibrar esas máquinas para que hagan el llenado en forma correspondiente y adecuada. Entonces, la distribución normal estándar es única, tiene media 0 y desviación estándar 1. Y cualquier distribución normal que tengamos la podemos convertir en una distribución normal estándar. ¿Cómo podemos hacer esto? Al restar la media de cada observación, X es la observación, el valor de cualquier observación, mu es la media de la población, al restarla y dividirlo entre la desviación estándar del valor de Z. Así es como podemos estandarizarla y convertirla. Así como les dije, de centímetros a pulgadas o de pulgadas a centímetros, nosotros una distribución normal cualquiera la podemos convertir a una distribución normal estándar a través de esta formulita, simple y sencilla.
Entonces, al convertirla en z igual a x menos mu sobre sigma, nos indica que el valor de z está a cierto número de desviaciones estándar de la media, donde se localiza el valor de x que nos interesa. Si el valor de x es mayor a la media, el valor de z va a ser positivo, pero si es menor a la media, el valor va a ser negativo. Y todo el área bajo la curva, recuérdenlo bien, siempre va a ser positivo, jamás negativo. El que sí puede ser negativo es el valor de z. Aquí una regla empírica, en escala de x es la media de la población, media más una desviación, más dos desviaciones, más tres desviaciones aquí, menos una desviación, menos dos desviaciones, menos tres desviaciones. Y en escala z sería a una desviación, a dos y a tres desviaciones. Si nosotros vemos desde menos 1 a 1 en escala z, tenemos aproximadamente el 68% del área bajo esta curva o la probabilidad. De menos 2 a 2 desviaciones tenemos aproximadamente el 95%. Y de menos 3 a 3 desviaciones tenemos prácticamente todo el área, el 99% y un poquito más. Ahora, para determinar el área bajo la curva normal, pues simplemente aplicamos esta z y elegimos el valor que vamos a identificar con esa x. Utilizamos la tabla normal estandarizada, ya no tenemos que hacer ninguna integral, que vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver nada más una sola tabla. Tú puedes buscar en los diferentes libros y encontrar diferentes tablas de distribución normal. Utiliza la que más te acomode, pero tienes que saberla utilizar perfectamente porque varían, aunque cuando hagas los cálculos el resultado debe darte el mismo. Y debes de ser cuidadoso cuando hagas tus cálculos. Entonces, para calcular la probabilidad, vamos a utilizar una tabla de valores z. Aquí viene la columna con valor z y aquí viene la otra columna. Entonces, si te fijas, vamos a buscar el valor entero y el primer decimal en esta columna. O sea, el entero y el primer decimal en esta columna. Y el segundo decimal en la parte superior de las columnas lo encontramos. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros nos dio como resultado el valor de z igual a 0.57, primero buscamos el primer decimal, no tenemos número entero. Aquí lo descomponemos el 0.57 en 0.5 y 0.07. Entonces, el primer decimal es 0.5 y el segundo decimal 0.7, que está acá. Entonces, localizamos este y localizamos este y lo cruzamos. Hacer el cruce, nos damos cuenta que el área bajo la curva normal en Z 0.57 es 0.21566. Y como ves en esta grafiquita, el valor de la tabla te va a dar desde el 0 hasta acá. O sea, esta área te va a dar siempre de aquí para acá. Acuérdate que el valor de Z puede ser positivo o negativo, te va a servir esta misma tabla, no importa. Si yo busco el menos 0.57, que está de este lado, me va a dar exactamente la misma área. Es como si aquí tuviéramos más, menos, va a ser la misma área, porque acuérdate que es simétrica la curva normal. Vamos a buscar otro valor, el 1.34. Entonces buscamos el entero con su primer decimal, que es 1.3, y aquí el punto, el 0.3, para que nos dé 1.34. Entonces, nos da el punto 40,988. Ese sería el valor en Z igual a 1.34. Y
Cualquier pregunta se la puedes hacer a tu profesor en clases. Vamos a terminar esta cápsula con esta frase. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Y en la próxima cápsula vamos a hacer ya un ejemplo. Muchas gracias por tu atención.